las campanas, díganle a las calles, ha nacido un niño, hay una esperanza. Al mundo paz gobernará, con gracia y con poder. Este día lleno de alegría, esa es la melodía de mi corazón. El tesoro es más valioso que el oro, nos regaló a todos su eterno amor. Ha nacido nuestro rey, ha nacido nuestro rey. Bueno, pues bienvenidos a los que acaban de llegar. Siempre que empezamos, pues alabamos al Señor con nuestros cánticos, con salmos, ¿sí? Con panderos, con arpa, no tenemos músicos, no tenemos guitarras, no tenemos trompetas, pero si tuviéramos las usáramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Y Él es la razón por la que nos reunimos acá. Él es el motivo por el cual todos nos reunimos hoy. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes esta semana han estado un poquito así, tristes, melancólicos. Otros han estado súper felices, otros se han ido de shopping toda la semana, otros han ido a comer, otros han hecho de todo, ¿sí? Pero la verdadera razón por la cual celebramos, nos reunimos todos a celebrar, ¿sí? Yo quiero que pienses en qué hicieron en tu familia cuando naciste tú. Quiero que regreses y tal vez tú no estabas ahí consciente, no estabas midiendo ni testeando lo que había pasado, pero estoy seguro que mucha gente se alegró ese día, ¿cierto? Yo no me acuerdo, yo no estaba ahí, ¿sí? Pero mis tías, mi madre, mi padre, todos dicen que ese día había alegría en mi casa, ¿sí? Entonces yo quisiera que hoy dispongas tu corazón para eso, para estar alegres, ¿sí? ¿Y cómo practicamos estar alegres? Hay algo que es bien fácil para practicar la alegría y es gratis. ¿Qué sería? Sonreír. Es gratis, no se gasta. Mire, usted sonríe y contagia al de la par, ¿sí? Así que hágale al de la par así, sonríe, diga, sonríe. Estamos, sonríe, ¿sí? Estamos de celebración. Así que vamos a darle al espacio a los niños para que pasen. ¿Sí? Ellos van a aprender en su lenguaje, ellos van a aprender jugando, ellos van a aprender pintando, dibujando. Y pues pueden pasar allá a la cafetería, los niños, para seguir aprendiendo acerca del tema que empezaron el domingo, ¿sí? Que es la actitud. Así que niños que son niños y niños que parecen niños. Encienda la luz, por favor. Las dos. Se están volando los niños. Están volando los niños. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo recuerdo que hace 4 años no estaba en mis planes estar aquí hoy, ¿sí? Yo quisiera hacer esa pregunta: ¿cuántos de ustedes Dios les ha cambiado sus planes en los últimos 5 años? Amén. ¿Sí? Increíble. Y la pregunta es: ¿cómo hacemos para aceptar la voluntad de Dios cuando Él nos ha cambiado los planes? Obedeciendo. Obedeciendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando Él no lo cambia? ¿O solo yo me he quejado cuando me cambian los planes? Porque no nos gusta mucho. Yo he renegado, me he quejado, he pataleado, he hecho de todo, quejándome porque Dios me cambió los planes, ¿sí? Entonces, hoy vamos a aprender acerca de eso, de cómo mantener nuestra fe cuando Dios te cambia los planes, ¿sí? Y entonces yo quiero empezar con una historia de alguien que le cambió los planes el Señor, ¿sí?
Y yo quiero que te remonten, los que son casados, quiero que remonten a la fecha en que se comprometieron a casarse. ¿Sí? Cuando estaban de novios. ¿Sí? No todos están casados, pero vayan a esa fecha. Quedaron como en ¿Sí? silencio. En silencio, ¿no? Va. Y yo quiero que se imaginen la historia de María. La historia de María, ¿sí? María y José. José era un carpintero de un pueblo, ¿sí? ¿Tú conoces algún carpintero? Sí. ¿Trabaja muy duro? ¿Sí? Son a todo dar los carpinteros, ¿sí? Los que les apasiona la madera son gente que se apasiona con la madera, ¿sí? Son Bueno, super, pues super puntuales. José se comprometió con María y se iban a casar, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el deseo de María y el deseo de José? Formar una familia, ¿sí? Tener un matrimonio y formar una familia. ¿Qué pasó? Hay gente en la cafetería. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues de regreso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que les cambiaron los planes a María, sí o no? Entonces, yo quiero que ustedes se visualicen a José haciendo su mueble y de pronto llega María y le dice, mira, ¿te acuerdas que tú y yo nos íbamos a casar? ¿Te acuerdas que tú y yo ya pusimos fecha? ¿Te acuerdas que tú y yo vamos a formar una familia? Y María le dice, solo que ha pasado algo. Un pequeño detalle. Y yo no sé si después de que te lo cuente, vas a querer casarte conmigo. ¿Sí? ¿Y cuál era ese pequeño detalle? Y un ángel se le apareció, ¿sí? Y le dijo, mira, no te vayas a asustar, no tengas miedo, porque en tu vientre se está formando el Mesías. ¿Sí? Pero, ¿cuántas veces había pasado eso en la historia? Nunca. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios puede cambiar los planes aunque nunca haya pasado algo? Sí. ¿Será que Dios tiene el poder para cambiar la dirección de tu vida hoy? Aunque nunca lo haya hecho antes. Porque si lo hizo con María, adivina que también lo puede hacer con cualquiera de nosotros, ¿sí? No digo que alguno de ustedes va a salir embarazado o embarazada hoy acá. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios puede hacer así y cambiarte los planes de todo lo que tú has querido para tu vida, y hoy cuando salgas de acá, salgas con algo totalmente distinto, ¿sí? Ahora, si vemos la historia, Dios le habló a través de un ángel a María y Dios le habló a través de un ángel a José, ¿sí? Pregunto, ¿ustedes hombres hubieran querido estar en los pies de José cuando le dijo, te vas a tener que hacer cargo de un niño que no es tuyo? ¿Cuántos de ustedes hubieran aceptado el reto? Yo voy a hacer en la escuela. ¿Sí? Yo estoy seguro que aquí hay varios que hubieran dicho, mire, yo le voy a hacer el test, el ADN, a ver si es mío, y si no, que se haga cargo el que lo hizo, ¿sí? Bueno, pues así como José estuvo dispuesto a creerle a Dios y estuvo dispuesto a casarse con María a pesar de que en ese entonces era una vergüenza, ¿sí? Casarse con alguien que no fuera virgen, entonces al final digo yo, bueno, pues ambos tuvieron la oportunidad de adaptarse al cambio que Dios trajo a sus vidas. Y ese es mi deseo hoy para ti, que tú hoy aceptes el cambio que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Y que no hagas lo que hubiéramos hecho en lugar de José, en lugar de María, sino que hagas lo posible por buscar la voluntad de Dios, ya que ni María ni José se imaginaron que ellos iban a servir para traer a este mundo a la forma física de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y bueno, pues yo quiero empezar hoy a hablar de eso, de cómo hacer para que Dios, cuando cambia planes, Él quiere, ¿sí? Él quiere ver nuestra fe, a ver si es cierto que nosotros nos mantenemos en fe a pesar de que Él nos cambie los planes. Entonces, los domingos anteriores estuvimos aprendiendo de eso, de la fe. ¿Quién se recuerda los 3 puntos que aprendimos de la fe? Oír, creer y hablar.
con qué? ¿Con la mente o...? Con el corazón. Ah, si han estado atentos entonces la fe viene por el oír, ¿sí? Por el oír la palabra de Dios, y dimos estos 3 puntos el domingo pasado, ¿sí? Que el oír viene por la palabra, el creer viene por el corazón, o sea, corazón igual espíritu, ¿sí? Pero que muchas veces fallamos en lo que hablamos. Y dijimos de qué cosas decimos distinto a lo que dice la palabra, y por eso es que nos va como nos va, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús dice en su palabra, por sus llagas fuimos curados en la cruz, ¿sí? Pero cuando llego a casa digo, ay, cómo me duele la espalda. Entonces, entre lo que dice la palabra y lo que yo estoy hablando hay una distorsión, y por eso es que terminamos viviendo lo que dice la palabra o lo que hablamos. Lo que hablamos. Aunque la palabra tenga poder, va a tener más poder lo que dejamos salir por nuestra boca, ¿sí? Así que mi mayor deseo es que hoy aprendamos a hablar un lenguaje más avanzado, ¿sí? Así como en inglés hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues yo hoy quiero que hoy suba tu nivel, pero no de inglés, sino que un nivel de fe, ¿sí? Del vocabulario que vas a usar para hablar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para eso hemos preparado esta prédica, y es mi fe cuando Dios cambia mis planes. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido el cambio más drástico que Dios ha hecho en tus planes? El más drástico, ¿sí? Por ejemplo, yo en el 2013 yo dejé en el 2013 toda la gente pensaba que William Aldana era exitoso, y yo no me sentía exitoso, ¿sí? Yo ya había fracasado como papá, mis hijos estaban creciendo con un padrastro, ¿sí? Había fracasado como esposo, la que había sido mi esposa se volvió a casar, estaba formando una familia sin que yo estuviera ahí, ¿sí? Había fracasado como hijo porque mi mamá no se sentía orgullosa del hijo que yo era, ¿sí? Y todo eso se acumuló en mi vida y explotó así de pronto. Y un día, pues, en una actividad como esta de la iglesia, me dijeron, mira, Jesús quiere que le entregues el control de tu vida a Él. Y yo dije, vale, pues yo, ¿dónde está el mando? ¿A dónde se lo entrego? Me dice, no, solo tienes que confesar, creer en el corazón y confesar con la boca, y Él va a tomar el control de tu vida. Y yo ese día doblé rodillas y le digo, Señor, me rindo, no puedo más, no sé cómo se hace para ser papá, no sé cómo se hace para ser esposo, no sé cómo ser un buen hijo, pero yo sé que tú tienes un propósito para mí, ¿sí? Y ese día le prometí algo, le dije, yo te voy a servir hasta que me muera. Y si tú me quieres dar una segunda oportunidad para yo ser papá, para yo ser esposo o para ser un buen hijo, ¿sí? Yo quiero conocer a alguien, pero quiero conocer a alguien que te ame más a ti que a mí, ¿sí? 2013. ¿Y qué empecé yo empecé a caminar en fe. Leía la palabra, ¿sí? Oía la palabra, creía en el corazón, gracias por mi familia, gracias porque me das una esposa nueva, gracias porque puedo ser papá otra vez. 2014, 2015, gracias. Yo llegaba a la noche en la casa y decía buenas noches, ya vine, y no había nadie en la casa, ¿sí? Y eso es hablar por fe. No se veía, pero estaba hablando, ¿sí? Y desde el 2013 hasta el 2018 no había nada visible. Y en el 2018, que viajaron mis pastores a Guatemala, ellos me invitaron a venir, ¿sí? Y hasta entonces surgió así como la estrella de Belén, así una estrellita. Y dando una charla, ahí entre el público andaba la que ahora es mi esposa, ¿sí? Leilani. Entonces ese cambio de planes a mí me dolió mucho, porque yo en Guatemala tenía mi familia, tenía mis hijos, tenía empresa, tenía un ministerio, tenía todo resuelto como para quedarme a vivir ahí y nunca me hubiera hecho falta nada. Pero sin embargo, cuando llegaba a casa, adivinen qué pasaba. No había con quién celebrar.
Y así como yo me sentía solo, sentía un vacío aquí adentro, ¿sí? Yo dije, bueno, pues Dios, tienes que llenar este vacío porque yo ya probé llenarlo con alcohol, con vicios, con vida alegre, con discotecas, con todo, y el vacío sigue estando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo le creí al Señor por mi familia y estuve dispuesto así como José estuvo dispuesto a crear un hijo que no era de él, yo estuve dispuesto a cortar mi ombligo con Guatemala. ¿Sí? Y dejé allá empresas, dejé a mi madre, dejé a mis hijos. De hecho, tengo 2 nietos que solo estaban en el nacimiento de uno, en el otro no estuvo. ¿Sí? Pero corté y dije, Señor, acepto porque yo te había pedido una familia. Acepto este cambio. Acepto que me diste a mi esposa al otro lado del charco. Lo acepto y voy a renunciar a todo lo viejo y voy a depender 100% de ti. ¿Fue fácil? No. Igual como José sufrió críticas, calumnias, a mí me llamaban, ¿qué haces en España? Si aquí tienes casa, aquí tienes empresa, aquí tienes todo, porque como que no hubieran mujeres en Guatemala, me decían. Y yo le decía, no, yo le voy a creer al Señor, que si Él aquí fue donde me dio a mi esposa, es porque aquí es donde está el propósito para mi vida, ¿sí? Y hoy, 2019, nos casamos, ¿sí? En mayo, llevamos 3 años de casados, tenemos nuestra hija Brooke, está Antonella, está Manuela, y todo esto que está pasando es por haber abrazado ese cambio de planes que hizo Dios en mi vida, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si yo digo, no, yo mejor me quedo en Guatemala porque allá está más bonito, allá está más calientito, allá está más resuelta mi vida, ¿sí? Pues yo me hubiera vuelto a separar del plan de Dios. Y hoy te quiero contar cómo Dios, cada vez que nos salimos de su plan, Él nos va a devolver al plan. Y cada vez que yo me vaya, allá me va a traer de regreso. Y a veces va a llevar 1 año, a veces 5 años, a veces 20 años, pero Él tiene un propósito para ti. Y la idea es que cuando nosotros alineamos nuestro corazón con ese propósito, todo empieza a tomar sentido en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay disfrute, hay gozo, hay alegría, hay paz, duermes como un tronco, duermes con la conciencia tranquila. Entonces, mi mayor deseo hoy es ese, que tú aprendas a detectar cuando Dios está cambiando los planes y que en vez de rechazarlo, lo aceptes, lo abraces, ¿sí? Y he preparado unas citas porque si esto no estuviera fundamentado en la palabra, pues no serviría de nada, ¿sí? Pero dice en Job 25:2, dice, es tan grande el poder de Dios que Él puede poner orden a todo lo que existe, al cielo, a la tierra, a la naturaleza, a los animales, a todo. Dios tiene el poder de cambiar los planes de la noche a la mañana, a cualquiera de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué crees tú que va a prevalecer, los planes de Dios o mis planes? ¿Sí? Va. Entonces yo quiero invitarte a que pienses en estos versículos. Dice, las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él les ordena. Entonces digo, si Él controla las nubes, Él controla el clima, Él controla las estrellas, el sol, la luna. Dice que si el planeta se separara 1 kilómetro más del sol, nos congelamos. Y si se acerca 1 kilómetro más, nos derretimos. Entonces Él tiene el control de todo lo que está pasando. Y hasta que yo no lo reconozca a Él como la máxima autoridad, el que controla todo lo que existe, yo nunca voy a poder encontrar mi propósito. Siempre voy a estar buscándolo en otro sitio, menos en donde está, ¿sí? Entonces yo te quiero invitar hoy a que hagamos el trabajo de ver hacia adentro si estoy fluyendo en el propósito de Dios o si estoy fluyendo en mis planes, ¿sí? Dice Salmo 33, los planes del Señor se mantienen y los míos, ¿qué? Tambalean. Nuestros planes siempre nos van a dar duda, pero los planes de Dios siempre nos van a dar confianza, certeza de que aunque no entendemos, Noé no entendía por qué estaba haciendo un barco, porque nunca había llovido, pero él decía, a mí me mandaron a hacer un barco, yo lo voy a hacer. Yo no sé qué hago en España, pero Dios allá en España me dio una esposa, me voy a quedar en España,
¿sí? Yo no sé por qué tuve que dejar Colombia, no sé por qué tuve que abandonar mi país, pero si Dios me trajo aquí es porque hay propósito. ¿Cómo hago para alinear mi corazón con su propósito? ¿Sí? Vale. Y luego dice en Isaías 14:27, ¿quién ha sido capaz de frustrar los planes del Señor? Nadie. No ha habido una sola persona que haya... Bueno, solo hay un versículo en la Biblia en donde dice que una vez alguien oró y le añadió 15 años. O sea, alguien que ya estaba para morir. Dice que él oró y le pidió, yo te he sido fiel, yo te he servido, yo esto, y entonces Dios le añadió 15 años, dice. Pero igual, es Dios el que tiene el control de quitar o de poner. ¿Sí? Vale, entonces, entrando en materia, Proverbios 19:21 dice, el hombre puede hacer muchos planes, o sea, Juan Carlos puede hacer muchos planes, William puede hacer muchos planes, Alexander puede hacer muchos planes, cualquiera de nosotros puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. Así que más vale que empecemos a escuchar la voz del Señor para poder caminar en sus planes y no en los míos, ¿sí? Proverbios 16:33 dice, el hombre propone y Dios dispone. Uno propone, yo digo, yo quiero casarme, y Dios dice, no, todavía no es el momento. No, no me quiero casar, y Dios te dice, ahora es el momento. Y siempre estamos peleando con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque uno es el que propone, pero Dios es el que dispone de todo en nuestra vida para hacer como Él quiere, ¿sí? Entonces, te voy a enseñar 3 cosas de cómo mantener nuestra fe hoy cuando Dios cambia nuestros planes. Y espero que cuando te vayas de acá, tu nivel de fe haya pasado de estar así a estar así, ¿sí? Y que tengas claro de que hay un plan, que hay un propósito para todo lo que Dios está haciendo hoy en este tiempo, ¿sí? Entonces, número 1, cuando Dios cambia mis planes, Dios está tratando de llamar mi atención, ¿sí? Entonces yo quiero que vayas a ver en todo esto que ha pasado este año, qué cosa hizo Dios para llamar tu atención. Algo que haya pasado, ¿sí? Un cambio de trabajo, algún quebranto en tu salud, ¿sí? Cambio de amigos, ¿sí? Va, entonces, ¿de qué formas puede llamar nuestra atención el Señor? Adivinen qué es lo que hace que una persona esté más receptiva a la voz de Dios. Los problemas. Los problemas, el dolor. Cada vez que la gente le está doliendo algo, está receptivo a la voz de Dios. Más sensible. Exacto, está más sensible. Entonces, a veces Dios usa el dolor. Dios no nos hace que nos duela, pero usa el dolor de algo que estamos pasando para llamar nuestra atención y decir, uy, yo necesito de Dios. Yo no puedo seguir viviendo sin Dios en mi vida. Yo necesito creer en su palabra, confiar en su palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa ha pasado en tu vida este año que Dios provocó un llamo de atención? O sea, algo que tú dijiste, wow, esto el Señor nunca lo había hecho conmigo. Puede ser bueno, puede ser malo, pero me llamó la atención, así. Es como cuando dicen en Colombia, me cayó el 20. O sea, no había caído en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que Dios hizo con nosotros, con Leila y conmigo, ¿sí? Que nos llamó la atención, es de que nosotros andábamos buscando el año pasado una iglesia donde congregarnos. ¿Por qué? Queríamos darle a nuestras hijas un lugar donde crecer, ¿sí? Y adivinen qué pasó. Fuimos a un montón y no encontramos una en donde dijéramos, aquí está el lugar donde queremos que nuestras hijas crezcan, ¿sí? Y entonces me hice la bestia 6 meses. 6 meses de decir, bueno, pues no hay iglesia. ¿Qué culpa tengo yo que no hay iglesia? Y entonces nosotros íbamos los domingos a Barcelona, pero cada vez que había una mesa redonda y alguien recibía a Jesús en su corazón, ¿a dónde mandábamos a esa persona? Entonces, ¿estábamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? No. Estábamos a medias, ¿sí? Y entonces 6 meses no me dejó dormir el Espíritu Santo, ¿sí?
Así que eso va a pasar en tu vida. Cuando Dios quiera llamar tu atención, no te va a dejar dormir. A mí no me dejó dormir por 6 meses. Hasta que un día orando me dice, ¿y qué hacías tú en Guatemala cuando algo no existe? Me dice. Y yo le digo, pues cuando algo no existe hay que crearlo. Y si no hay una iglesia donde congregarte, ¿por qué no empiezas una? Y yo, uy, es que eso es mucho trabajo. No, es que eso de ser pastor. No, yo no. Y claro, llamó mi atención. ¿Sí? Y estuvimos así, de desviarnos del plan de Dios. Hasta que entendimos que ese era su plan. Que si no existía, había que crear una así. Y con indicaciones específicas. Quiero una iglesia para no religiosos. Quiero una iglesia en donde se me ame a mí y se ame a la gente. Que se note el amor de Dios a través de lo que las personas van a hacer unos por otros. Y yo, vale, donde usted mande, yo voy. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó en mi vida para llamar mi atención. No sé qué pasó en la tuya, pero yo estoy seguro que algo ha hecho Dios para llamar tu atención. ¿Sí? ¿Y por qué lo sé? Porque dice el Salmos 81:13, ¿cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? Y esto era el rey David diciendo, ¿cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara lo que Dios tiene para esta tierra? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría haber encontrado una esposa en Guatemala? ¿Cómo me gustaría seguir trabajando de abogado en Colombia? ¿Cómo me gustaría estar con mi negocio que tenía en Honduras, en Ecuador, en donde quiera? ¿Cómo me gustaría? Pero ¿qué es lo que de verdad nos debe llamar la atención? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con la vida que Él nos está dando? ¿Sí? Entonces, dice en Santiago 4:13, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana, así vivía yo antes, no crean que solo ustedes. Yo hacía planes. Me voy a ir a Colombia, voy a vivir 10 meses en Medellín, voy a estar en Costa Rica, voy a ir a México, voy a hacer esto. Y yo hacía planes. ¿Y qué le hace falta a esto? ¿Dónde están tomando en cuenta a Dios acá? Y así a veces salimos a la calle, voy a ir a buscar trabajo, voy a repartir currículos, voy a hablar con todas las ferreterías, voy a hablar con todos los restaurantes, voy a hablar con todos los hoteles, y yo sé que voy a conseguir trabajo. Y Dios dice, ¿y no me vas a incluir a mí? Y dice Santiago, no lo hagan así. No planifiquen sin tomar en cuenta a Dios. Mejor hagan así. ¿Sí? Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o haremos aquello. Y eso es lo que Dios quiere, que lo tomes en cuenta en sus planes. ¿Sí? No solo que vivamos para sus planes, sino que cada vez que tú digas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que digas, papito, tú quieres que haga esto, tú quieres que vaya a ese lugar, tú quieres que trabaje en esa empresa, tú quieres que yo hable de tu palabra en esta escuela donde estudian mis hijos, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Y no que solo vivamos para nuestros planes. ¿Sí? Entonces, si seguimos avanzando, dice Proverbios 16:25, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, ¿sí? Pero termina ahí. Cada vez que nosotros caminamos un camino y yo sigo caminando y sigo caminando y sigo caminando y Dios no va ni atrás, ni adelante, ni a la derecha, ni a la izquierda, ¿en qué termina ese camino? Camino de muerte. ¿Sí? Pero no es una muerte física, es una muerte espiritual. Es donde se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde la alegría y tú te sientes frustrado y tú dices, no entiendo por qué estoy trabajando, tengo buena salud, tengo todo y por qué no estoy alegre. Porque tu espíritu va caminando, te quedaste sin wifi, pues. O sea, el wifi del cielo está desconectado en tu vida, ¿sí? Entonces no caminemos ese camino, ¿sí? Entonces el número 1, Dios está llamando mi atención. Cuando se cambian los planes, Dios está llamando mi atención. Número 2, Dios tiene un mejor plan que el tuyo y que el mío. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros, cuando éramos niños, nuestros padres nos decían no aquello, no aquello?
nosotros no entendíamos por qué. ¿Sí? No juegue con esas personas, no salga con esos niños. Y uno dice, ¿por qué si son mis amigos? El papá miraba algo que tú no veías. El papá veía un peligro que tú no sabías, ¿sí? Pues cada vez que nosotros queremos hacer nuestro plan, estamos renunciando a que Dios tiene mejor plan que nosotros, ¿sí? ¿Y dónde está en la Biblia? ¿Sí? Dice, el plan de Dios es bueno. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me voy a desviar del plan de Dios si el plan de Él es mejor que el mío? ¿Tú crees que el plan de Dios era que yo estuviera en Guatemala? Si allá habían 300 igual que yo. Yo podía dejar de llegar 4 domingos a la iglesia y ni se notaba. ¿Por qué? Porque había un montón de gente, son 40,000 personas que van a esa iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cita hay? Dice que el plan de Dios es más gratificante. ¿Sí? ¿Dónde está eso? 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice, ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los planes mejores? Los míos. Dice que ninguno ha visto ni ha oído. Entonces yo digo, ¿por qué voy a insistir en vivir mi plan si los planes de Dios son más grandes, son mejores y son mucho más de lo que yo me puedo imaginar, lo que Él tiene preparado para mi vida? ¿Sí? Yo no sé si tú te has puesto a pensar como Dios piensa de ti, pero yo le oro todos los días, Señor, dame la oportunidad de ver a Diana como tú la ves. Señor, dame la oportunidad de ver a José Luis como tú lo ves, lo que tú tienes preparado para ellos, para su futuro. Dame la oportunidad de ver a Diana, dame la oportunidad de ver a Natalie, dame la oportunidad de ver a cada uno como tú los ves, y ayúdame a equiparlos para que cumplan tu plan, para que cumplan tu propósito. Y esas son mis oraciones todos los días. Y entonces ustedes ven que yo les hablo no como lo que son, sino como lo que Dios dice que van a hacer ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien lo hizo conmigo. A mí me decían, vos vas a predicar en la nación, y yo decía, pues si yo ni hablar en público puedo, ¿verdad? Y me decía, no, usted lo va a hacer, usted cuando crezca va a pasar tal cosa. Y yo decía, me están viendo como me veía Dios, no como lo que se veía en ese momento, ¿sí? Entonces, yo quisiera que hoy tú le preguntes todos los días al Señor, Padre, ¿qué es eso que no he visto? ¿Qué es eso que no he ido? ¿Qué es eso que no he imaginado? Pero que tú tienes planes para mí. Muéstrame. Dame un pincelazo, muéstrame una imagen, una visión, un sueño de qué es lo que tú quieres en el futuro que yo haga para ti y por la gente. Yo estoy seguro que el Señor te va a empezar a revelar dónde caminar para ir alineado con sus planes. ¿Sí? Estoy seguro que así lo va a hacer. Ahora, el plan de Dios es más grande, es mejor que el mío, pero el plan de Dios es más difícil. No es el más fácil. Si tú estás buscando el trabajo más fácil, ese trabajo no es el plan de Dios. Si tú estás buscando la novia más fácil, esa novia no es la que está en el plan de Dios. Si tú estás buscando terminar los estudios de la manera fácil, ahí no estás caminando en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios está reservado para los que confiesan que sin Él no podemos. ¿Sí? Si nosotros, nuestros planes terrenales, nosotros no necesitamos de Dios para lograr un trabajo, para conquistar a una chica. ¿A que no? Aquí hay muchas cosas que tú las puedes hacer sin la ayuda de Dios. ¿Sí? Pero hay cosas en las que tú dices, no, eso es imposible. ¿Sí? Traerme a mi familia desde mi país para acá, eso es imposible. A tus ojos es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces yo digo, ¿quiero caminar con mis fuerzas o quiero caminar con las fuerzas de Dios? Pero estoy
seguro que Dios tiene más caminos más difíciles. ¿Y por qué? Porque en 1 Pedro lo dice, ¿sí? No son fáciles mis caminos. Ahí dice, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, dice, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste, ¿sí? Entonces, esto era el apóstol Pablo, diciéndole, no se enojen cuando estén sufriendo, no renieguen, porque es que van a tener, así como está doliendo, también van a tener parte con Él en su gloria, cuando la gloria de Él se manifieste, ¿sí? Entonces, yo te invito a que digas, los planes de Dios son mejores, son más grandes, pero serán más difíciles, ¿sí? Pero al final son mejores, ¿sí? Hola, preciosa. Entonces, Dios quiere que sus planes sean nuestro timón, ¿sí? Y no que nosotros caminemos con nuestros planes. Dios quiere que confiemos en Él. Entonces, ¿cómo mantener mi fe cuando Él cambia los planes? ¿Qué podemos hacer para mantenernos en fe cuando Él cambia los planes? Agradecer, obedecer, ¿sí? Entonces, Dios quiere que confíes en Él, dice Juan 13:7. Jesús, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderán. Yo sé que ustedes tienen otra versión de la Biblia, sí, pero si alguien quiere el PowerPoint, me lo dice. Y ustedes pueden ver después, esta es palabra de Dios para todos. Hay NBI, que es Nueva Versión Internacional, hay Reina Valera. Entonces, he buscado las que son más sencillas de entender, para que tú te quedes con algo fresco, algo que se pueda aplicar en el día de hoy, ¿sí? Entonces, tú no entiendes lo que Jesús está haciendo hoy. Ahorita, no lo entiendes. Yo lo entendía en el 2018, cuando me casé en el 2019, no entendía por qué, si tenía una casa con 4 habitaciones y 2 coches enfrente, no entendía por qué tenía que dormir en un colchón en el suelo, a la par de 2 perros y 3 gatos, aquí en España. Yo decía, pero ¿por qué no me dio esposa allá si yo allá tenía casa, tenía empresa, tenía todo? Y me dice, no, yo quiero que dependas de mí, no de lo que tú lograste por tu cuenta. Y yo, ¿no era más fácil que me la llevaran para allá? No. Y en ese momento lo entendía, no. Pero hoy creo que ustedes y yo lo entendemos, que tenía que pasar por ahí para valorar cada una de las cosas que están manifestándose hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy todos ustedes son consecuencia de haber aguantado esa prueba, ¿sí? Todavía siento el olor del Ragnar y el pudding aquí en mi nariz, o los perros de mi suegra, ¿sí? Porque no se bañan esos perros. Pero todavía siento el olor acá y digo yo, hoy, en ese entonces me quejaba, renegaba, pero hoy digo yo, valió la pena cada noche de tufo que dormí en ese colchón, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy hasta los miro, hasta me caen bien los perros, pues hasta llego y me mueven la colita y todo. Y yo digo, valió la pena. ¿Por qué? Porque todos los planes de Dios son mejores, son más grandes, son difíciles, pero valen la pena, ¿sí? Entonces, para ir terminando, Romanos 8:28 dice, sabemos que si amamos a Dios, Él hace, no yo, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. ¿Cuál es el requisito de que Él use todo para nuestro bien? Amarlo a Él sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Y cómo lo amamos? Obedeciendo su palabra. Yo digo, vale, estoy obedeciendo su palabra, sí lo estoy amando, va. Entonces, si lo estoy obedeciendo, si lo estoy amando, Él va a hacer que las dormidas en ese colchón terminen valiendo la pena en el futuro. Él va a hacer que todo eso valga la pena, ¿sí? Pero porque le he amado, porque le he obedecido, Él hizo que eso valiera, fuera usado para mi bien. Entonces yo digo, ay, yo creo que no me había entendido bien Romanos 8:28. A mí me han pasado muchas cosas y yo todavía no veo qué de bueno va a sacar Dios de esto. Tal vez está esperando que le ames.
Tal vez esté esperando que le demuestres que realmente te importa su palabra y que te importan más sus planes que tus planes. Y entonces Él va a usar todo lo que has vivido para tu bien. ¿Sí? Pero el requisito de que Él use todo para nuestro bien es amarlo, obedecerlo, ¿sí? Y no renegar de sus planes. Los planes de Él son mejores, son más grandes, valen la pena, ¿sí? Pero son más difíciles. Y Hebreos 11:6 dice, en realidad, así empezó la prédica, ¿se acuerdan? De la fe, del oír, de creer con el corazón, de hablar con la boca. En realidad, dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo digo, vale, ¿qué plan he estado haciendo yo en donde no he estado caminando por fe? Porque ese plan no le agradó a Dios. ¿Qué decisión he tomado donde no le estoy creyendo al Señor que Él va a bendecir mi familia, mi salud, mis finanzas? ¿En qué no le he tenido fe? Bueno, pues ese plan dice que no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque se está haciendo sin fe. Entonces, ¿qué necesitamos para que Dios esté en nuestros planes? Tener fe. Creer que Él tiene mejor plan para mi vida que el que yo pueda imaginar. ¿Sí? Entonces dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes, no a los que están en el sofá esperando que Dios llegue, a los que lo buscan. ¿Y cómo lo buscamos? Leyendo su palabra, orando, dándole gracias. Cuando voy en el coche, la gente me dice, ¿con quién ibas hablando en el coche? Yo hablo con Dios cuando voy en el coche. Yo le digo, gracias papito por darme la oportunidad de vivir en esta hermosa tierra. Gracias por darme una hermosa familia. Gracias por darme personas que escuchan tu palabra toda la semana. Gracias. Y la gente se me queda viendo así, ay, ese va hablando por teléfono. No, voy hablando con el Creador, ¿sí? Entonces, Salmo 138:8, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Tú me creaste. Eso quiero yo que sea tu oración, ¿sí? El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre y tú me has creado, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Sin fe es imposible agradar a Dios, que mis planes son pequeñitos comparados con los planes que Dios tiene para mí, que los planes de Dios son mejores que los míos, que los planes de Dios son más grandes que los míos, pero los planes de Dios son más difíciles que los míos. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Él quiere que dependamos de Él, quiere que tengamos fe en Él. Y dice Efesios 1:9, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Sí? Entonces el hecho que viniera Jesús, que naciera, que muriera, que resucitara, ese era el plan de Dios. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos reconciliemos con Él. ¿Sí? Si no hubiera hecho Jesús lo que hizo en la cruz, ninguno de nosotros podríamos reconciliarnos con Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, y nadie llega al Padre si no es. Entonces, por eso es que celebramos el nacimiento de Jesús, porque gracias a que Jesús nació, gracias a que Él murió, gracias a que Él resucitó, es que tú y yo ahora podemos tener una relación con Dios, y somos hermanos, somos coherederos con Cristo, ¿sí? Hermanitos, hermanitos, hijos de un mismo Padre, ¿sí? Entonces, Lucas, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿sí? En Lucas 2:11. Entonces, ¿cómo podemos nosotros celebrar el verdadero regalo de la Navidad? ¿Quién ha estado alguna vez en una Santa Cena? Como es una iglesia nueva, yo pregunto, ¿sí? Pero muchos de ustedes tal vez han oído de la Santa Cena, pero no saben por qué se hace, ¿sí? Entonces yo te quiero explicar hoy por qué es que celebramos la Santa Cena, ¿sí? Y más que ser un ritual, ¿sí? La Cena del Señor
puedes encontrar en la Biblia, en Lucas 22. Es más, si tú quieres las citas estas bíblicas, yo te las puedo mandar, las tengo todas. Aquí están las 4 citas. Lucas 22, Mateo 26, en Marcos 14, habla de la cena del Señor, pero quiero que leamos esta. 1 Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que en el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces yo quisiera que tú recordaras algo que te pidió un abuelito, una abuelita, una tía, que hicieras en memoria de ella. Por ejemplo, a mí mi padre, ¿sí? Algo que me dejó, que siempre me lo decía, pero no sabíamos cuándo se iba a morir, es de que siempre fuera un buen ejemplo para mis 2 hermanos más pequeños. ¿Sí? Siempre denles un buen ejemplo. Nunca les enseña a mentir, nunca les enseña a robar, sino que aprendan a ser buenos hombres. ¿Sí? Y entonces esa fue la última voluntad de mi padre. ¿Sí? Que yo fuera un buen ejemplo para mis hermanos. Yo no sé cuál fue la última voluntad de tu abuelo, de tu abuela. No sé si tus papás están vivos. No sé si algún hermano, alguna hermana, algún primo falleció y te pidió que hicieras algo en memoria de él. ¿Sí? Hubo gente que hasta hizo corazoncitos en algún árbol y dijo: cuando yo ya no esté, vení a este árbol y mirá, aquí están nuestras iniciales. O sea, yo no sé qué te pidió la gente que hicieras en memoria de algo que hicieron, ¿sí? Pero Jesús dejó instrucciones que en memoria de él hiciéramos Santa Cena, que partiéramos el pan y que tomáramos la copa, el vino, ¿sí? El pan simboliza su cuerpo y la copa de vino simboliza su sangre. Y eso lo hacemos en memoria de él, para celebrar, ¿sí? El nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Le recordamos partiendo el pan y tomando la copa, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes nunca han hecho la Santa Cena? 1, 2, 3, 4, 5. Y los que la han hecho, ¿sí? ¿Qué significado le han dado? Porque eso es lo más importante. ¿Cuál es el significado que yo le doy cuando me invitan a comer a la casa de un amigo, a la casa de un familiar? ¿Sí? Si yo le digo: ay, Juan Carlos, qué rico está eso del, ¿cómo se llama? El ajiaco, pero la verdad no me apetece ir. ¿Será que él se va a ofender? No. ¿Por qué? Porque se esmeró en cocinar para que yo fuera y me sentara ahí y comiera junto con él, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si José Luis nos invita a todos a comer un sancocho y el día del sancocho nadie de nosotros llega? Y se queda con la gran olla de sancocho. Exacto. Yo estoy seguro que todos nos ofenderíamos si preparamos algo especial para alguien y esa persona ni se aparece, ni llama, ni dice nada. Bueno, pues así es. Jesucristo dice: ah, ustedes dicen que me honran con sus labios, pero yo no veo que practiquen mi palabra. Yo no veo que obedezcan lo que está escrito, ¿sí? Entonces, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Porque es nuestra manera de honrar que Jesús es el Señor y que gracias a Él, gracias a lo que Él hizo, tú y yo ahora tenemos toda la oportunidad de reconciliarnos con Dios, ¿sí? Entonces, mi amor, ¿me acompaña? Y anunciar que Él viene. ¿Perdón? Anunciar que Él viene. Y anunciar que Él viene, ¿sí? La verdad es que cada vez que lo hacemos, aquí abajo dice que hagamos esto en memoria de Él, hasta... Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿cuándo dijo que dejáramos de hacerlo? Hasta que Él venga. Entonces, hay iglesias donde esto se hace una vez al año, hay iglesias donde esto se hace una vez al mes, hay iglesias donde se hace cada semana, ¿sí? Lo importante es que todos
estamos invitados a celebrar la cena del Señor, ¿sí? Y hoy con mi esposa hemos preparado algo con mucho cariño para que tú y yo podamos celebrar la cena del Señor, ¿sí? Y podamos recordar su cuerpo con el pan y podamos recordar su sangre, ¿sí? Que es el nuevo pacto, dice, en mi sangre, hacer esto en memoria de mí. Entonces, si gustan, pasemos y Ustedes pasen por línea y yo les voy. que cada uno pase y que tome el pan, que tome la copita. Y luego lo hacemos. Es zumo, no es licor, no se preocupen. Para los alérgicos a la alcohol. Y mientras se te da el pan, mientras se te da el vino, yo quiero que reflexiones acerca de cómo está nuestra situación con Dios. ¿Sí? Dice que Él está esperando que nosotros podamos confesar todas nuestras faltas. ¿Sí? No necesariamente que lo hagamos en público, pero Él quiere que confesemos que Él es nuestro Señor, que Él es el que tiene el control de nuestra vida y que vivimos para servirle a Él y para servir a las personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cosas que nos manda, cosas que podemos hacer. Dice, el Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, yo ahora que tengo el pan y la copa, yo puedo decir, ¿hay alguien con quien yo tenga pendiente pedir perdón o perdonar? Porque yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo por la motivación correcta y quiero hacerlo de la forma correcta. Voy a practicar ese perdón que solo Dios nos ha podido dar. En mi corazón nunca había deseo de perdonar a esa persona, pero Dios ya me perdonó a mí. Entonces yo hoy voy a celebrar que estoy siendo un hijo obediente. Voy a perdonar a esta persona o voy a pedirle perdón a esta persona. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que pasó en mi vida cuando yo empecé a confesar, Señor, perdón porque en esta decisión yo no te tomé en cuenta. ¿Sí? Recuerdo que una vez hicimos la cena del Señor y yo le prometí algo al Señor 3 años atrás, y ese día que yo tenía la copa y el pan me dice, ¿te acordás lo que me prometiste? Y se me vino así en el instante, uy, si yo había dicho que si Dios me daba tal cosa, yo iba a hacer tal cosa y no lo había hecho. Entonces yo te invito a que hoy pienses cuántas promesas les has hecho a Dios y no se las has cumplido. Y dile, Señor, yo no voy a seguir viviendo como viví hasta hoy. Voy a cumplir mis promesas, ¿sí? Voy a caminar en fe, voy a vivir por fe como tú quieres que yo viva, ¿sí? Y ese es el significado de la Santa Cena. Que nosotros alineemos nuestra vida a su palabra y que le creamos, ¿sí? Entonces, ¿falta alguien por acá? Pasen. Sí, pasen. Y ojo, hay muchas personas que tienen como cierta cosa de religiosidad con la Santa Cena. De religioso no tiene nada. Es simple y sencillamente como que tú estés haciendo algo para honrar a tu abuelita, a tu papá que te dijo que hicieras algo en memoria de él o en memoria de ella. ¿Sí? Pues esto lo hacemos en memoria de Jesús. Necesito creer lo que está pasando. Y lo único que se necesita para que la Santa Cena tenga efecto es creer en ¿dónde? En el corazón. Y confesar con la boca que Él es el Señor. ¿Sí? Entonces, si gustas, podemos hacer una oración. ¿Sí? Y es una oración sencilla. Tan sencilla que entre menos la compliquemos mejor. ¿Sí? Y podría ser algo así. Padre, repite conmigo, Padre, en esta noche celebramos la Santa Cena. Tal como dice 1 Corintios 11, comemos del pan para recordar y honrar tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, puedes comer del pan.
Y mientras lo masticas, piensa en qué cosas quiere hacer Dios en tu vida y tú no le has dado el espacio para que las haga. Piensa en qué promesas le has hecho a Dios y no se las has cumplido. Piensa en qué formas te ha querido bendecir el Señor y no ha podido porque tú no le has dado la oportunidad de manifestarse en tu vida. Y mientras masticas el resto del pan, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas bien. Quiero vivir conforme a tu santa palabra. Quiero vivir conforme a tu santa palabra. Así que hoy Así que hoy te entrego mi vida te entrego mi vida para que hagas de ella lo que tú quieras. para que hagas de ella lo que tú quieras. Y en tu memoria, en la memoria de tu sangre, De tu sangre. veo esta copa. Y a partir de hoy, Y a partir de hoy quiero vivir quiero vivir para cumplir tu propósito, para cumplir tus propósitos, para cumplir tus planes, para cumplir tus planes. porque sé Porque sé que tus planes que tus planes son mejores que los míos, son mejores que los míos, son más grandes que los míos, son más grandes que los míos. y aunque sé que son más difíciles, Aunque sé que son más difíciles, valdrá la pena. valdrá la pena. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. amén. Amén. Y amén.